Familia, son las 7:07 en punto de la mañana. Profesionales de la Salud comienza hoy con un invitado muy especial, el doctor Jorge Leiva. Bienvenido al Café de la Buenos Mañana, días. Doc. ¿Cómo amaneces? Bien, tiempos sin vernos. Pena, feliz cumpleaños retrasado. Ay, muchísimas gracias. Bueno, Doc, estamos hablando en el Consejo de Redacción y llegamos a la conclusión que el tema del nervio ciático es algo muy común en la gente, o la ciática, como le llaman, y esto pues nos preocupó y dijimos, vamos a interesarnos más por el tema, vamos a evaluar un poco más cuáles son precisamente las características que tiene esto, si es una enfermedad, si es un síntoma. Y empecemos por la raíz, por donde se empieza. ¿Qué es el nervio ciático? Empecemos por la raíz. Bueno, la gran mayoría de las personas que atienden una consulta en quiropráctica es por el dolor del nervio ciático. Ajá. Tengo la ciática, siempre la tienen en la boca. ¿Qué es el nervio ciático? Como estamos hablando, es el nervio más largo del cuerpo. Es el nervio que se desprende entre las lumbares 4, 5 y sacro. Vamos a moverlo acá. En nuestra... Mira, sale de las raíces lumbares, de la lumbar 4, 5 y sacro y se desprende por toda la pierna hasta los dedos del pie. Es decir, casi que en la parte ya final de la columna nace. En la parte final de la columna nace. Ese es nuestro nervio ciático, pero no todos los síntomas Sí. de dolores de pierna tienen que asociarse con el nervio ciático. Lo confunde mucho la ¿Ok? gente. Lo confunde mucho la gente. Entonces hay que determinar de dónde nace el problema. Generalmente el problema nace cuando hay un proceso a nivel de disco, el problema nace en la columna vertebral. Pero también puede el dolor originarse en la nalga. Sí. Es un síndrome piramidal, se llama eso, el piriformis. En ese piriformis se puede generar un proceso también de ciática, entonces también tenemos que determinarlo con base en exámenes, con base en exámenes de movilidad, Sí. y de esa forma podemos también determinar si es un proceso a nivel de la columna vertebral o es a nivel distal, en una compresión del piramidal, del músculo piramidal que queda ahí en la inserción del glúteo, o también a nivel de los isquiotibiales o a nivel de la pierna como tal puede estarse haciendo una compresión nerviosa. Hay que determinarlo. Doctor Leiva, pero ¿para qué sirve ese nervio? ¿Cuál es la importancia de ese nervio en el cuerpo? Ese nervio tiene dos funciones, la motora y la sensitiva. Ajá. La sensitiva porque nos va a dar la sensibilidad a nuestra pierna y la motora porque nos va a ayudar al movimiento. Entonces Sí. es un nervio mixto. ¿Ya? Hay nervios que son solo sensitivos y hay nervios que son motores. Ese es un nervio mixto que nos va a generar que la pierna funcione de una forma adecuada, ¿okay? Que nos dé la sensación de la neuroconducción a la pierna. Por eso es tan importante y por eso es tan doloroso además, ¿no? Porque es una sensación muy, muy incómoda cuando se presenta el dolor de la presión al nervio ciático. Bien, yo sé que allá en sus casas se deben estar preguntando ustedes, pero bueno, yo he escuchado que no solamente es nervio ciático, sino ciática. ¿Cuál es la diferencia? No. ¿Cuál es el que es? ¿Qué es lo mismo? No, es lo mismo, es lo Ajá. mismo. O sea, la ciática es como la sintomatología, como comúnmente lo llaman las personas. No tengo ciática. De hecho, hay personas que no saben, pues lógicamente que el nervio ciático nace ahí en la parte lumbar. Hay gente que me dice, no, es que tengo una ciática que me salió desde aquí arriba. Entonces toca explicarles, no señor, el nervio ciático viene acá abajo. Hay que hacerle un test de movilidad para determinar realmente si es el nervio ciático. Hay algo que muy comúnmente la gente tiene como error y es utilizar, los hombres en especial, la billetera en la parte de atrás del pantalón y se Sí. sientan sobre su billetera y eso hace una compresión sobre el piramidal, sobre el piriformis, que por ahí es por donde pasa el nervio, ¿ok? Sí. Y eso lo irrita. Entonces eso empieza a generar un dolor a nivel distal y a nivel de la pierna también. Entonces tengo ciática. Tengo Y ciática. comúnmente para quitar los síntomas entonces se hacen terapias convencionales de medicamentos, inyecciones, terapias de calor, de frío, de masaje, Sí. pero el problema está ahí. Es como cuando yo les digo, ustedes tienen un dedo machucado y lo único que están haciendo es hacerse masaje en la mano o tomar medicamentos y no se están quitando el machucón de encima, lo que vamos siempre. Entonces hay que liberar la presión sobre ese nervio, pero hay que determinar en dónde se está generando. Y eso es una de las causas por las cuales se hace compresión sobre ese nervio ciático, cuando se hace presión sobre el piramidal, en el glúteo, en la inserción del glúteo en la pierna. Bueno, me impresiona sobre todo que algo tan sencillo como el tema de la billetera puede influir a que el nervio ciático se inflame. Pero ¿qué otras causas hay para que esto pueda pasar? Para que yo diga, no, pues sí, tengo Bueno, nervio hay ciático. una causa que es ya la más seria de todas, que nosotros la denominamos un proceso a nivel de disco.
cuando empiezan la compresión del nervio por un disco intervertebral que se haya salido de su sitio, Ajá. o el Está núcleo volviendo pulposo del disco se sale de su sitio y empieza a generar la compresión sobre la raíz nerviosa. Mira, ese nervio es el nervio ciático, es el que baja ahí, ¿ok? Y ahí está generándose la compresión sobre el nervio. Mira, ahí. Vamos otra vez. Ese es el núcleo pulposo que se sale del disco, esa es la hernia discal o protusión discal. El nervio es Ahí el amarillo. El nervio es el amarillo, el rojito es el núcleo pulposo, que es lo que viene dentro del disco intervertebral. ¿Ok? La masita que viene dentro del disco, ella revienta el anillo y empieza a generar compresión sobre la raíz nerviosa. Mira, eso ya es un efecto mucho más serio porque ya estamos indicando que es un proceso de ciática. Y ahí tenemos que entrarnos a ver en qué grado de dificultad está el proceso discal y asimismo cómo lo vamos a tratar. Generalmente ahí lo que hacemos es un proceso de descompresión del disco, Sí. ¿ok? Porque todo eso Como se abrir genera el por una campo. compresión. Se Cierto. genera compresión sobre el disco intervertebral, ese disco intervertebral se daña, se sale de su sitio el núcleo pulposo y ese núcleo pulposo al salirse empieza a generar la compresión sobre esa raíz nerviosa. Sí. Y esa raíz nerviosa es la que se inflama, se irrita y empieza a molestar toda la pierna. Entonces, ¿qué sacas tú con infiltrarte, con medicarte, si el núcleo pulposo es el que está haciendo de las suyas ahí contra ese pobre nervio? Hay que liberar al nervio de ese núcleo pulposo. Esto es como tapar una gotera sin arreglar la tubería. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a liberar la presión del núcleo pulposo, liberando la presión al disco intervertebral. El disco intervertebral, en especial, es en la lumbar 4, 5, 5 y sacro. Entonces, Sí. generalmente ahí es donde se da el proceso a nivel de hernia, protusión o abombamientos discales. ¿Cómo se puede determinar? ¿Qué exámenes hay para determinar ese tipo de anomalías? Eso lo hace un médico fisiatra, una electromiografía, un examen de electroconducción para determinar qué tipo de proceso de inervación se está dando, si la neuroconducción en el nervio está funcionando adecuadamente, porque una de las sintomatologías también es hormigueo, Sí. pérdida de fuerza, pérdida de masa muscular. Estos son los síntomas. Los Ok, síntomas la sintomatología que da al tener la compresión sobre esa raíz nerviosa. ¿Ya? Entonces hay que determinarlo también dentro de las causales de tratamiento. Bueno, ¿qué tan grave puede ser el tema del nervio ciático? Porque encontramos que hay muchas personas que con diferentes técnicas, diferentes soluciones, intenta aliviar el dolor y uno habla con la gente y la gente le dice, no, es que mi médico, mi quiropráctico, mi especialista me dice que tratemos de alargar siempre, de buscar opciones, de no irnos, digamos que a lo más grave, que en muchos de los casos para muchos pacientes pues sería operar, ¿verdad? Claro, definitivamente. ¿A qué punto tenemos que llegar para poder decir, no, hay que operar? Cuando hay un proceso de disco, Ajá. cuando hay un proceso de disco que ya no se puede revertir con una terapia convencional o con una terapia como la que tenemos nosotros, que es una terapia no invasiva de la descompresión de disco intervertebral. Bien. El 92% de los casos de disco no se requiere hacer cirugía, es muy poco el porcentaje de problemas discales que se abordan a nivel quirúrgico. Lo ideal es no hacer cirugía. ¿Por qué? Primero porque te vas a enfrentar a un proceso, a un quirófano, a una bacteria, cosas que es mejor no... Entre Evitar. menos toquemos un quirófano mejor y un cirujano responsable lo primero que va a decir es eso, Ajá. espérate, ¿ok? Pero ya cuando estamos hablando de que eso está condicionando tu modo de vida, que no estás generando ya cambios con terapias convencionales, pues ahí sí hay que irse a la cirugía. Pero, ¿por qué no? Una, porque a veces la hernia discal que aparece vuelve a herniarse el disco. O sea, no es una solución tampoco definitiva, porque la gente asume que porque ya no le duele ya puedo hacer cualquier cosa y no genera una rehabilitación. Sí. No genera un cambio de vida, un cambio de higiene postural. Y entonces eso lo va a llevar nuevamente a herniarse el disco intervertebral y a generar todo el proceso de los nervios, en este caso el nervio ciático. ¿Ya? Cuando se hace fibrosis, que son los más de maletas, digo Sí. yo, porque cuando se hace la cirugía se genera cicatrización y a veces esa cicatrización es la que se adhiere ahí a ese pobre nervio y ahí sí ya es mucho más complicado hasta para el mismo cirujano porque tiene que raspar eso ahí. Bueno, no es a donde yo trato, entonces no lo sé trabajar muy bien.
pero al querer raspar eso pueden generar daño, ahí sí, a nivel del nervio, mucho más delicado. Entonces ya el médico ya no se va a atrever a hacer más cosas ahí. Entonces ya la gente queda lisiada prácticamente. Claro. Ya solo a nivel de fármacos van a intentar bajar un dolor o a bajar una inflamación que va a ser crónica. Entonces la idea es, entre menos invasivo sea el tratamiento, es mucho mejor. Pero tampoco exponerse a terapias convencionales, rústicas, que muchas veces llegan a mi consulta a decirme, no, es que a mí me encaramaron en una silla, me voltearon y me empezaron a meter corriente. Y yo gritaba y eso, mejor dicho, entre más le duela es que es mejor porque le va a servir. Tampoco hay que exponerse a eso, porque de pronto podemos empezar a hacer más daño que lo que vamos a recibir en beneficio. Entonces, siempre hay que acudir a un profesional que pueda darte la mejor opción. Sí. Y el mejor tratamiento para trabajar ese tipo de procesos. Bien, 7:18 de la mañana, invitamos a todos nuestros televidentes a que a través de nuestra línea de WhatsApp y nuestra línea telefónica se comuniquen con nosotros y preguntemos sobre el tema. Sabemos que es muy común y es preocupante. Vámonos con nuestra primera pregunta de WhatsApp y en minuticos nos vamos con ejercicios prácticos que se pueden hacer en casa para poder aliviar ese molesto dolor. Dice, muy buenos días, saludos de Yoser, me imagino. Excelente programa, tengo una pregunta. Presento una hernia discal L4, L5 con compresión del nervio. Género cutáneo, lateral derecho y me tiene afectadas las dos piernas diagnosticadas mediante resonancia. ¿Debo operarme o hay otra posibilidad menos riesgosa? Gracias. Pues Joser, buenos días. Sí, claro que hay otra posibilidad. Hay una terapia que se llama IDD Therapy, que es la terapia de descompresión discal computarizada. Con esta lo que hacemos es ir a ese espacio intervertebral que está afectado, liberamos la presión sobre el disco para que ese núcleo pulposo entre la lumbar 4 y 5 se retraiga. Sí. Generalmente damos con el chiste, pero entonces hay que determinarlo mediante un examen, ver la resonancia magnética y con ello pues podemos darle una opción diferente a la quirúrgica. Claro que sí. Estoy leyendo por aquí los mensajitos. Vámonos con más mensajitos de nuestros televidentes. Doc, nos dicen buenos días, quisiera saber que el doctor me informara, dice. ¿Qué se hace en caso de abombamiento? Abombamiento. El abombamiento discal básicamente es eso, cuando el núcleo pulposo de la bombita se empieza a salir. Es uno de los... son tres fases, una de las fases del proceso discal. ¿Okay? Abombamiento, la protusión discal y la herniación discal. Sí. Entonces es una fase reciente del problema discal, entonces es cuando más fácil se puede tratar y de evitar que llegue a ser una hernia discal. Entonces hay que tratarla exactamente igual como si fuera una hernia. Descomprimir el disco, fortalecer los músculos espinales para evitar que el disco se siga dañando. Entonces es la fase donde más beneficios puedes encontrar con una terapia no convencional. Bueno, la fase del abombamiento discal. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, vamos con más preguntas. Mientras tanto saludamos a la gente que se conecta a través de nuestro Facebook Live. Javier, Rosalvita, Luz. También se encuentra por aquí Amy, que nos escriben a través de las redes sociales. Recuerden que líneas están abiertas para que le preguntemos a nuestro especialista. Hola, buenos días. Para comentarle al médico que me hicieron una biopsia y el resultado es una hiperplasia. ¿Sí? Hiperplasia. ¿Qué debo hacer? Bueno, la hiperplasia no... O sea, es cuando un órgano se cambia su tamaño. Tenemos que saber en dónde está esa hiperplasia, a qué nivel está hablando de hiperplasia. De pronto es otro tipo de procesos. A nivel orgánico, hay una hiperplasia abdominal, puede ser. Tenemos que identificarla bien. Y ahí tiene que entenderse con su médico especialista. Bien. Más preguntas de WhatsApp. Nos escriben. Usted también lo puede hacer. Recuerde que también puede llamar y nosotros le contestamos esas respuestas que tiene sobre los diferentes temas. Empezando hoy por Profesionales de la Salud. Dice, buenos días, mi nombre es Diana Carrizosa. Los saludo acá de Charalá. Yo tuve ese problema del nervio ciático y es un dolor desesperante. Pero gracias a Dios lo traté con analgésico y ya pasó. Gracias, buen día. Pues Diana, esa es la forma en que no se debe tratar el problema. Se soluciona con la gotera. Estamos trabajando. El dolor es una alarma que el cuerpo tiene. Y es una alarma al cual tenemos que ser agradecidos, porque si la alarma se prende hay que ver por qué se prendió la alarma, no solo apaguemos la alarma y sigamos durmiendo. Tú tienes una alarma en tu casa y se te prendió, y verás por qué se te prendió la alarma. Sí. Y Diana lo que hizo fue apagar la alarma y acostarse a dormir.
tarde o temprano el problema ya no va a ser de dolor, sino entonces va a empezar a generar un proceso de hormigamiento, pérdida de fuerza, pérdida de masa muscular, de tono, que vaya caminando y se pueda caer porque la pierna La fuerza. no le funcione. Ajá. Y ahí ya no va a haber analgésico que le ayude. Entonces, lo ideal no es quitar el dolor con un analgésico, sino determinar la causa del problema. Y si atendemos la causa, de hecho, ni siquiera vamos a tener que necesitar analgésicos. Entonces, no es muy bueno la forma en que lo abordó. Le aconsejo que se ponga en manos de un profesional para que determine el por qué se dio, porque tarde o temprano va a volver a presentarse el problema. Bien, dentro de todo este tratamiento siempre los especialistas recomiendan un estiramiento que se pueda hacer en casa, en el trabajo, en cualquier lugar donde uno se encuentre, que ayuda mucho, ayuda bastante a quitar ese molesto dolor. Por eso, doctor, le pido que me acompañe un momentico aquí. Vámonos a este lado, las colchonetas, no hay una colchonetica por ahí, ¿verdad? O hagámoslo acá, como si estuviéramos en la casa. Está uno en la casa. Pues lo ideal es hacerlo en una parte firme. Firme. No, porque si tú lo vas a hacer en un sofá, pues no te va a Ah, no ayudar me mucho. sirve. Entonces, No, toca el quitemos piso. esto rápido. Bueno, lo hay. Vamos a ver. Cuidado con la... Uno quita fácil. No. Uno retira el centro de la mesa. Listo. Eso Estoy en mi casa. Ok, Tengo mi tapete, tengo un piso duro. ¿Y qué debo hacer? ok. Inicialmente, bueno, puedes acostarte. Hay ejercicios muy básicos, ¿no? Acuéstate Sí. con cuidado y empezamos a trabajar esto acá. Estiras una pierna, Sí. la otra pierna la puedes dejar acá y empezar a hacer descompresión acá. ¿Ok? Ajá. Esto puede hacerse así. O llevar la pierna al pecho, Sí. la otra estirada. ¿Ok? Cuentas Dos hasta 15, ejercicios. 15 segundos. ¿Cuántas repeticiones? 5 repeticiones por Por pierna. cada pierna. Vas acá otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ahí ahora Una te puedes rotación. sentar. Siéntate. Ajá. Y empiezas a hacer esto. Entonces llevarla. Es que eso acá. Y ahora sí le haces este. Bien. Hacer la Y descompresión. siente de una La vez. idea es hacer estiramiento. Quitar la tensión del músculo. Cualquier tipo Ok. de estiramiento. Claro, el estiramiento le va a ayudar muchísimo. Ahora, antes de hacer un estiramiento es importante primero acudir a un especialista que te vea qué es lo que está pasando para saber qué tipo de ejercicio hacer, porque tú de pronto te pones a hacer ejercicio para tratar de quitarte un dolor y lo único que estás haciendo es exacerbarlo, ponerlo más agudo. Entonces hay que también determinar qué tipo de ejercicio hacer, pero por lo menos si el problema es a nivel del lumbar, este ejercicio te va a ayudar muchísimo. Ahí está. ¿Ok? Sí. O si hay una pared, entonces colocas tus pies en la pared. Que eso es algo ¿Ok? como así. Exacto, exacto. Muy bien. Acá o ambos pies acá, Ajá. ¿ok? Y empiezas a levantar acá el lumbar. ¿Ya? Bien. Eso es una forma también de hacer descompresión del ciático. Bueno, pero acompañado a todo esto también deben existir algunos hábitos de postura, me imagino. Definitivamente, lo que hablábamos inicialmente, no utilizar la billetera en la parte de atrás, eso sí es básico. Eliminada. Utilizar bien el espaldar de la silla para mejorar la parte de la curvatura de la columna. Sí. No es lo mismo que la columna vertebral la utilicemos, hagamos esto, que es lo ideal, a que hagamos esto. ¿Ah? Que nos sentamos sobre la espalda. Ahí estamos perdiendo el año. Necesitamos hacer la postura adecuada. Siempre utilizar bien el espaldar de la silla, que las piernas nos queden a 90 grados. Ojalá no utilizar sofás muy suaves porque te hundes en ellos. Todo lo que sea encontrar la curvatura natural de la columna nos va a dañar. Bueno, hay algo muy importante que además nunca me imaginé y es que cuando uno empieza a investigar quiénes son esas personas, digamos que propensas al tema del nervio ciático, encuentra que los atletas o los deportistas de alto rendimiento entran dentro de ese grupo. ¿Qué es lo que hacen los atletas y los deportistas de alto rendimiento? Porque muchos en su casa pueden estar diciendo, pero es que si yo estoy haciendo ese ejercicio, o sea, lo que estoy haciendo es tratando de ayudar a mi salud. Yo no veo en qué momento yo pueda estar afectando el tema del nervio Bueno, ciático. Claro, lo que pasa es que ellos son las personas que van a estar exponiéndose mucho más a un dolor. Sí. Están exigiendo su cuerpo al límite. Y si esa exigencia la están haciendo sin hacer un previo mantenimiento de su estructura, pues van a generar mucho más fácil que se dañen. Por eso es importante acudir a quiropráctica profesional para quitar esos desajustes biomecánicos que son lo que previamente se da para que se empiece a dar un proceso a nivel de nervio ciático en este caso.
Cuando se desajustan los cuerpos vertebrales, las vértebras se mueven de su sitio milimétricamente y empiezan a presionar las raíces nerviosas también. Desde ahí ya se empiezan a hacer malos apoyos sobre los discos. Entonces nuestro centro de gravedad y postura empieza a ser inadecuado. Generalmente un deportista, ejemplo un tenista, utiliza más un lado del otro del cuerpo. Entonces empieza a hacer más apoyos hacia un lateral. Entonces hay que empezar a compensar su postura. Por eso hay que hacer un mantenimiento acompañado del ejercicio. Es muy importante. No solo hacer el ejercicio es saludable, sino que tenemos que ir y llevarlo acompañado de un mantenimiento de la estructura, y eso es lo que hace un doctor en quiropráctica. Por eso es importante hacerlo. Bien. A nivel preventivo. Tenemos muchas llamadas, muchos mensajes. Tenemos a Julio en este momento en la línea. Julio, muy buenos días. Doctor, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy dolorido. Bueno, lo escuchamos sobre el tema para ver cómo podemos ayudarlo a resolver el problema. Bueno, doctor, yo tengo... Buenos días, ¿cómo está? Ahí lo estamos escuchando, Julio. Muy dolorido. ¿Qué es lo que tiene, Julio? Bueno, yo tengo un dolor en el hueso de la cadera. Sí, bueno, en el hueso de la cadera. El dolor, hueso de la cadera, y el dolor de la columna, la base de la columna, hacia el lado izquierdo, y me coge la pierna hacia abajo. Lo que estoy viendo yo aquí, porque estoy poniendo cuidado hace rato, es muy parecido a lo que yo tengo. Y no me deja el dolor para caminar. Terrible. Yo he ido de la EPS, el médico me ha enviado, me hicieron unos bloqueos. Ya llevan 2, pero no ha servido de nada, para serle más franco. Quisiera saber, doctor, que usted está más directo en eso. ¿Qué tengo que hacer o cómo para quitarme ese dolor que es terrible? Claro que sí, hombre, lo entiendo. Definitivamente lo que tú debes estar presentando es un proceso a nivel de hernia discal, es lo más lógico. Te sacaron resonancia, me imagino, en su momento para poder hacer el bloqueo y la forma en que te intervinieron. Sí, pero claro que sí que te podemos ayudar. Básicamente ahorita lo que tienes que empezar a trabajar es la parte del dolor, entonces colocarte bolsa de gel frío ahí en el lumbar 15 minutos, las veces que puedas, para empezar a bajar inflamación. Bajemos la inflamación y puedes acudir a nuestro centro para determinar el tratamiento a seguir. Generalmente eso es una compresión de raíz nerviosa. Mira, él es el ejemplo claro de un proceso a nivel de ciática por problema discal. Bien. De hecho, le hicieron bloqueos, lo que estábamos hablando, tratar de dormir el dolor sin corregir el problema, no están haciendo nada. Generalmente eso es lo que ocurre. Se hace bloqueos y no funcionan. O funcionan por muy poco tiempo, por tratar de quitar el dolor y no corregir el problema a tiempo. Entonces, se puede hacer proceso de descompresión discal, se puede hacer quiropráctica profesional para poder liberarle la presión a ese disco intervertebral, por ende, liberar la presión al nervio que le está afectando su pierna. Claro que sí lo podemos ayudar. Bueno, ahí está la respuesta a nuestro televidente, esperamos le ayude bastante. Y hay que hablar de algo también importante, y es el tema, y quiero hacer énfasis en la postura, porque es que me parece muy importante que la gente entienda que el tema de la postura ayudaría muchísimo en muchos problemas, no solamente con el tema del nervio ciático, sino en muchos problemas que se puedan presentar. Si yo voy a ver televisión, si quiero estar frente al televisor, ¿qué tan inclinada debe ser la silla? ¿Qué tan pendiente debo estar de este tema? Porque es que mucha gente hace lo que usted hizo hace un segundo, coge la silla de mecedora, hace la postura incorrecta. ¿Qué tan alto debe estar el televisor? Todo eso influye a la hora de poder tener una buena postura. Definitivamente sí. Pues lo ideal primero es no tener el televisor en la alcoba. Ajá. Hasta para el matrimonio. Sí, eso no funciona. No sirve. ¿No? Pero lo ideal es no tener el televisor en la alcoba, porque definitivamente tú vas a estar acostado viendo televisión y solo vas a colocar almohadas en la cabeza, y eso vas a generar rectificación de tu cuello y no te va a funcionar también. ¿Okay? Si lo tienes en la alcoba, porque no debes colocarlo, ok, entonces coloquemos cojines grandes y que estamos semisentados en la cama, no ver televisión acostados.
para poder apoyar bien la espalda, poder apoyar bien la cabeza y no estar generando rectificación del cuello, que en este caso se presenta. Cuando lo haces, estás ya sentado en la sala, de hecho en la casa, también utilizar sillas cómodas, ¿no? Que sean sillas suaves pero firmes, que ojalá tengan un buen espaldar y un buen soporte a nivel de la columna lumbar para que tu columna lumbar siempre esté soportada. Eso es muy importante, básicamente es eso. Y hacer pausas también hasta cuando estamos viendo televisión, porque si la pasamos toda la tarde acostados, llegan los pacientes al lunes diciéndome, no doctor, estoy malísimo, ¿por qué hizo? No, me la pasé acostado viendo televisión todo el día. Entonces, Claro, ¿por qué era me va a apenas doler? normal. Hay que hacer pausas también, hay que hacer algo de ejercicio, hay que hacer estiramientos. Y eso es muy básico para que no nos esté molestando la espalda. Bueno, llegamos ya casi al final de la sección, no sin antes hablar con Javier Duarte, televidente del Café de la Mañana, que se encuentra a esta hora conectado y muy interesado por el tema. Javier, muy buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. ¿Desde dónde nos llama, Javier? Ciudadela Real de Minas. Muy bien, ahí está nuestro doctor Leiva para escucharle la pregunta que tiene o su comentario respecto al tema. Pues la verdad no alcancé de pronto a ver el inicio del programa, pero la situación mía es la siguiente. Yo presenté hace 2 años un dolor en la parte de adelante del músculo, la parte superior del fémur arriba, en la parte media, muscular, porque creo que fue un desgarre, nunca se diagnosticó. Cuando fui al médico me mandaron, fue a sacar una radiografía, me diagnosticaron coxartrosis de cadera derecha y el dolor pues me mandaron a terapias, todo eso, pero nunca funcionó. Yo quiero saber exactamente cómo es un dolor ciático, o sea, del nervio ciático, cuál es el dolor exactamente, porque pues yo miro las radiografías y uno pues no ve nada, el que ven son los médicos y los especialistas, pero con las terapias y el ejercicio que estoy haciendo ahorita en el gimnasio, que es caminadora y hacer un levantamiento de pesas con las piernas, he ido reduciendo el dolor de la cadera. O sea, en estos momentos la verdad estoy confuso con eso, porque pues si fuera cadera no podría yo hacer esos ejercicios o no podría ni caminar. Entonces yo quiero de pronto saber cómo es el dolor de un nervio ciático, cómo exactamente se presenta en el cuerpo para no confundirse uno con un dolor de hueso, de cadera, de músculos. Eso sería mi pregunta, doctor. Gracias. Bien, Ok. buena pregunta. Javier, buenos días. El dolor del nervio ciático van a ser en la parte posterior de tu pierna, no como se presentó contigo en la parte de adelante. El dolor del nervio ciático va por el lumbar y pasa por tu glúteo y se desplaza por toda la pierna, de hecho hasta los dedos de los pies. Ese es el nervio ciático, el que se dirige por toda la pierna. Definitivamente debiste haber tenido un proceso a nivel de tu cadera, y si sacaron una radiografía y se dieron cuenta que había una coxoartrosis, hay un proceso artrósico a nivel ya desde el hueso. ¿Okay? Ya el hueso de la cadera está generando acá donde engancha Sí. la cabeza del fémur con la cresta ilíaca, con la cadera, ahí está generando un proceso artrósico. Muy posiblemente eso es lo que te trataron en su momento. ¿Okay? Pero también hay que ver también los músculos que se inervan a la pierna y a la cadera, el psoas, el piramidal, porque ellos pueden estar contracturados, y el hecho de que estés haciendo ejercicio y te esté funcionando, muy posiblemente el proceso es a nivel más muscular que óseo. Entonces, me parece que puedes estar enfocándote bien en cuanto al ejercicio. Sería muy bueno verte para determinar esa parte y saber qué ejercicios puedes hacer y qué ejercicios no puedes hacer, porque tú me estabas diciendo, voy al gimnasio, estoy haciendo cierto tipo de ejercicios que me están funcionando, pero puede haber el momento en que te exijas con ejercicios que no debes hacer y todo lo que habías adelantado en el proceso de recuperación lo dañes en un día con un ejercicio mal hecho. Entonces es importante determinar qué tipo de ejercicio puedes hacer y nosotros te podemos guiar o yendo a un especialista para que te guíe en qué tipo de ejercicio hacer. Pero entonces ya sabes, ya tienes claro, cuando el proceso de nervio ciático se da por la cara posterior de la pierna, no por la parte de adelante o frontal de la pierna, para que lo tengas un poquito más claro. Se va y se desplaza por detrás de la rodilla, va hacia los dedos de los pies. La sensación también a veces es de hormigueamiento, de adormecimiento en la pierna, y pueden hacer en tu lumbar o pueden hacer en tu glúteo. Entonces hay diferentes tests que puedes determinarlo. Si quieres te acuestas boca arriba, levántame recta la pierna que te duele, y si eso genera dolor, posiblemente el nervio ciático está generando inervación. Si levantas la otra pierna y te sigue y te genera dolor en la pierna que te está molestando, ahí estamos hablando que puedes tener un problema a nivel de disco también. Entonces hay diferentes tests que pueden dilucidarnos de qué tipo de problema es y en dónde está ubicado. Muy bien. A todos nuestros televidentes los invitamos que a través de nuestro canal de YouTube revivan esta sección de nervio ciático con el doctor Jorge Leiva. Doctor, mil gracias por acompañarnos. Andrés, gracias a ti, gracias. Sabemos que es muy ocupado y le quitamos ahí un tiempito en la mañana. Me voy para consulta ya.